Muy buenas tardes. El día de hoy trabajaremos con la herramienta WinSQL y aprenderemos a conectarla con una base de datos Microsoft Access. Para ello, cargamos el producto. Él nos va a mostrar una ventana que se llama ODBC Data Source, los orígenes de datos ODBC. ODBC es un tipo de conector de base de datos que fue construido para el entorno Windows y que permite conexión a múltiples bases de datos. Eso nos da una garantía. Tenemos el administrador de las conexiones ODBC, damos clic sobre él y él nos va a mostrar dos tipos de data source o orígenes de datos. Los orígenes de datos de usuario, que son los que tiene disponible este usuario, el que está trabajando en este momento con la máquina, o los orígenes de datos disponibles para todos los usuarios. Voy a trabajar con los orígenes de datos del usuario que está trabajando en este momento en la máquina. Vamos a decirle que quiero crear uno nuevo. Él me pide crear el origen de datos, un nuevo origen de datos. ¿Qué significa eso? Que seleccionemos sobre qué motor de base de datos vamos a trabajar. En nuestro caso, trabajaremos sobre Microsoft Access. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aparecen las dos extensiones. MDB para Microsoft Access 2003 o anteriores, o ACCDB para Microsoft Access 2007, 2010 y posteriores. Una vez que lo hemos hecho, él me pide configurar esta conexión ODBC para Microsoft Access. Me solicita un nombre. Normalmente yo siempre los data source los comienzo con DSN, raya al piso y el nombre de la base de datos que deseo conectar. Esto lo hago única y exclusivamente para no olvidarme a qué base de datos tiene conexión. Ustedes pueden colocar lo que quieran. La base de datos hay diferentes opciones. Una de ellas es seleccionar. ¿Seleccionar qué? Seleccionar una base de datos Access que ya existe. O si usted desea crear una base de datos nueva. En nuestro caso, vamos a crear una base de datos nueva. Le damos la opción crear. Esta opción crear nos trae esta ventana. Es una ventana de un entorno Windows viejo. Seleccionamos la unidad a la que quiero tener acceso, selecciono la carpeta dentro de esa unidad donde deseo guardar y voy a colocar el nombre de la base de datos que deseo crear. La vamos a llamar factura. Ahora bien, en formato aparecen dos. Versión 4.x significa que la base de datos que usted está creando va a ser Microsoft Access 2003 o anteriores, o sea, extensión MDB. O si usted selecciona versión 12.x, significa que es Microsoft Access 2007 o 2010. En otras palabras, extensiones ACCDB. En nuestro caso, vamos a trabajar con Microsoft Access 2007-2010, extensión ACCDB. Factura. Aceptar. Si ustedes se han dado cuenta, él me ha dicho que ha creado satisfactoriamente la base de datos con extensión ACCDB. Perfecto. Aceptar. En el origen de datos del usuario aparece el origen que hemos creado a nuestra base de datos. Entonces le decimos aceptar. Una vez que venimos aquí a la ventana de origen de datos ODBC, entonces lo vamos a seleccionar. Si ustedes se dan cuenta, no aparece el que acabamos de crear. ¿Por qué? Porque requiere lo que se llama un refresco. En otras palabras, cerrar esta ventana por un momento y volver a solicitarla. Entonces, File, nueva conexión. Y aparece nuestro conector que hemos creado. La seleccionamos y le decimos OK. Una vez que ustedes lo han seleccionado, entonces vamos a catálogo, aparece la base de datos y la información. ¿Eso qué significa? Significa que nuestra herramienta WinSQL está conectada con una base de datos Microsoft Access que se llama factura.accdb. Y todo lo que hagamos a partir de ahora será construido sobre esa base de datos. Muchas gracias.